Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amiga confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy tengo por propósito analizar un concepto esencial que no puedo pasar de lado, precisamente tras haber desarrollado en el canal la concepción de la naturaleza humana en la Biblia. Video y lista de reproducción que te dejo en la descripción. Hablar de la Biblia y su concepto de cómo la humanidad se comporta o actúa no puede dejar de lado una palabra clave: la concupiscencia. En palabras muy simples, su definición son aquellos deseos y apetitos excesivos que tienen las personas, especialmente en el contexto de la lujuria sexual. Sin embargo, veremos más adelante que este no es el único aspecto, pero la Biblia sí lo aborda mucho hacia esa acepción. Sabemos que la Biblia hace un especial hincapié en advertirnos de las consecuencias de las tentaciones y los peligros de ceder a nuestros impulsos más bajos. Por lo que la concupiscencia resume gran parte de esta tendencia humana al pecado, tal cual lo plantea esta obra. Uno de los principales fundamentos para este concepto es en el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3:6 leemos, abro comilla, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cierro comillas. Aquí vemos el deseo de más, es decir, esa concupiscencia que tenía Adán y Eva por algo más grande. Se vieron tentados y cedieron ante ese estímulo que se les presentó. Como todos sabemos, Dios les prohibió comer de este árbol y aún así desobedecieron. La Biblia sostiene que el concepto del pecado y este deseo de más del ser humano es producto del pecado original que se cometió por Adán y Eva, por lo que la concupiscencia nace del pecado original y nos persigue hasta nuestros días. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, tenemos que Jesús aborda este concepto. En Mateo 5:28, Él dice, abro comillas, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como se hace en la Biblia un gran énfasis hacia la materia sexual de la concupiscencia, vemos que Jesús habla del pecado de pensamiento y en este caso del deseo de la pareja de la otra persona, que es un instinto natural por aquello que es prohibido, es decir, es producto de la concupiscencia. Sin embargo, yo no quiero dejar que solamente nos vayamos con una idea tan simple de que el pecado meramente es sexual o que la Biblia lo pinta todo hacia eso. Es cierto que vemos, por lo menos en la actualidad, que muchas de las situaciones que ocurren van hacia esa línea, pero hay otros tipos de deseos de más que tiene la humanidad.
que solamente esa. Y es que la concupiscencia se puede dividir en diversos tipos. Tenemos la de los ojos. Esto se refiere al deseo desmedido de lo que vemos y percibimos visualmente. En la primera de Juan 2:16 leemos, abro comillas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A lo que se refiere esto es que la tentación viene producto de nuestros sentidos, en este caso nuestros ojos, lo que nos aleja de Dios y de valores más profundos y una vida más tranquila. Hemos visto en los videos de naturaleza humana que se encuentran aquí en el canal que muchos filósofos hablan de los sentidos, no desde un aspecto divino o de alejarnos de Dios, pero sí de alejarnos de una vida plena, por lo que la Biblia comparte este similar criterio de dejarse llevar por las cosas materiales que percibimos con la vista. Lo único que nos conlleva es perdición al final del día, lo que nos lleva a otro tipo de concupiscencia, que es la de la carne. Esta meramente sí es hacia lo carnal y lo sexual. En Romanos 13:14 encontramos la siguiente enseñanza, abro comillas, mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, cierro comillas. Es decir, en vez de satisfacerte únicamente en la carne, lo que este versículo trata de expresar es que debemos llevar una vida de autocontrol a algo más que meramente dejarnos por lo inmediato, por placeres del momento, que al final del día, como sabemos, pueden traernos consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Otro tipo de concupiscencia que existe es la de la vida. Esta se refiere a un deseo excesivo por las posesiones y comodidades de la vida. En la primera de Juan 2:16 se expresa el siguiente texto, abro comillas, porque nada de lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Cierro comillas. Este tipo de concupiscencia nos advierte sobre la búsqueda obsesiva de riqueza, poder y comodidad, que puede distraernos en nuestra relación con Dios y la compasión por los demás. Es decir, en pocas palabras, que nos aferramos tanto a cosas materiales que nos perdemos en tener una vida plena, en construir algo que realmente valga la pena. Y cuando miramos hacia el pasado, notamos que no nos llevamos nada al momento del final de nuestros días. Por lo que quiero hacer algunas reflexiones sobre este tema. Al reconocer todos estos tipos de concupiscencias, podemos ser más conscientes de nuestros propios deseos y apetitos. Esto nos permite tomar decisiones informadas y éticas en nuestra vida. Cuando sientes que los estímulos te están llevando hacia algo, detente y piensa si esto es conveniente para ti. No te dejes llevar por lo primero que se te presente. Reflexiona y piensa si son tus sentidos los que te están guiando o es la razón la que te conduce. ¿Qué beneficio te brinda aquello o qué perjuicio te puede causar? Piensa en todo momento cuáles son las consecuencias de los actos que cometemos. También no te olvides de aquello que es realmente importante en la vida. Las relaciones significativas, la compasión, la espiritualidad. Al entender este concepto, podemos encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades materiales y nuestras aspiraciones más profundas.
¿Qué puedes hacer para que este mundo sea un poco mejor que cuando naciste? Es una reflexión esencial que todos deberíamos tener presente en nuestro día a día. También no podemos olvidar el papel del autocontrol. Esto es muy relevante en nuestros días, ya que esto nos ayuda a tomar decisiones más sabias y mantener relaciones saludables. La toxicidad del mundo en diversos aspectos lo único que hace es enfermarnos. No te dejes llevar por eso. Guíate por un propósito más grande, un propósito de vida que te llene a plenitud y te permita ser la mejor versión de ti. En conclusión, la concupiscencia es un tema fundamental en la Biblia, que nos invita a reflexionar sobre nuestros deseos y apetitos humanos. Aunque el contexto cultural y social ha cambiado, la lucha contra las tentaciones sigue siendo relevante en nuestros días, recordándonos la importancia del autocontrol y la búsqueda de un camino ético en nuestras vidas. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor compártelo y suscríbete al canal para que otros conozcan un poco más de filosofía y literatura. Te espero la próxima.